pasaría si ese animal que te mira desde la oscuridad del bosque no fuera un animal? ¿Y si la voz que susurra tu nombre en la noche, con un tono extrañamente familiar, no perteneciera a nadie que conoces? Hay lugares en el mundo donde la línea entre nuestra realidad y una pesadilla es peligrosamente delgada. Hoy no vamos a hablar de fantasmas ni de demonios de siempre. Hoy nos vamos a un territorio mucho más antiguo, más terrenal y por lo mismo más perturbador. Desde el corazón de las leyendas navajo, hoy exploraremos 5 inquietantes evidencias sobre los skinwalkers que parecen desafiar por completo nuestra lógica. Para entender estas historias, primero tenemos que viajar a las tradiciones del pueblo diné, como se llaman a sí mismos los navajos. Ellos los llaman los Yi Naldoshi, una frase compleja que se traduce aproximadamente como aquel que, por medio de ello, camina a 4 patas. No estamos hablando de espíritus, sino de algo que alguna vez fue humano. Según la leyenda, son chamanes o brujos que, en una total perversión de sus tradiciones, cometen un acto terrible e impensable. Muchas versiones sostienen que es por medio de algún asesinato de algún ser querido. Esto para obtener un poder oscuro y antinatural. Este poder que les permite hacer lo imposible: transformarse en casi cualquier animal y moverse entre nosotros con un disfraz de carne y hueso. Los navajos consideran este tema tan tabú que casi nunca lo discuten con extraños, porque creen que hablar de ellos es atraerlos, darles poder sobre ti. Para ellos, son la antítesis de todo lo bueno y natural, seres de pura malicia que representan el caos y la corrupción. Y es justo ese silencio, esa negativa de nombrar lo innombrable, lo que ha permitido que el misterio crezca, alimentado por susurros en reservas aisladas, y como veremos, por encuentros que se cuentan en el mundo moderno. Estas no son solo leyendas para contar alrededor del fuego, son casos y testimonios que nos obligan a preguntarnos: ¿y si no estamos tan solo como creemos en nuestra propia piel? Bienvenidos a Animaterror, el canal donde las sombras hablan, los secretos malditos se revelan y lo que creías imposible se vuelve realidad. Ponte cómodo, apaga las luces y prepárate para adentrarte en lo desconocido, porque aquí el terror cobra vida. Nuestra primera historia nos lleva a un escenario moderno, un lugar donde la soledad aplastante del campo se convierte en el teatro perfecto para el terror. ¿Imaginas que eres un ranchero en las enormes y desoladas tierras de Arizona o Nuevo México? Estás a kilómetros de tu vecino más cercano. La noche cae como un manto pesado y asfixiante, y el único sonido es el del viento, que parece llevar consigo secretos antiguos. Este es el contexto de muchísimos relatos actuales, historias que casi nunca llegan a las noticias, pero que corren como una advertencia en las comunidades rurales. La historia cuenta que un trabajador de un rancho aislado, cerca de una reserva, vivió algo que no empezó con una visión, sino con un sonido. Durante semanas, cada noche, justo al anochecer, oía lo que parecía ser un coyote. Pero algo estaba terriblemente mal. El aullido no sonaba natural. Era demasiado perfecto y a la vez vacío, como si una persona intentara copiar el sonido con una precisión escalofriante. Al principio lo ignoró, atribuyéndolo a una extrañeza del desierto, pero luego notó un patrón innegable. El sonido se acercaba cada noche, primero desde las colinas lejanas, después desde el borde de su propiedad, hasta que una noche el aullido sonó justo afuera de su ventana. Y ahí fue cuando empezó el verdadero terror. Después del aullido vino un susurro, una voz llevada por el viento que decía su nombre. No era un grito ni una amenaza, era una imitación perfecta de la voz de su esposa, que en ese momento dormía profundamente a su lado. El hombre, paralizado del miedo, describió una sensación de maldad pura que emanaba de afuera. Sabía
con una certeza visceral que no podía explicar, que lo que estaba ahí no era humano. Parecía que la entidad estaba jugando con él, probando sus límites, saboreando el miedo. Los perros, que normalmente ladraban a cualquier cosa, se quedaron en un silencio total, gimiendo del pavor debajo de la mesa. Este fenómeno, la imitación de las voces de seres queridos, es una de las características más aterradoras que se atribuyen a los skinwalkers. No es un ataque físico, sino psicológico. Busca quebrar la cordura de la víctima, hacerla dudar de sus propios sentidos y dejarla completamente sola en su terror. El relato del ranchero termina cuando, al amanecer, encontró una única huella fuera de su ventana. Parecía humana, pero con garras largas y afiladas clavadas en la tierra. La criatura no había intentado entrar, no le hacía falta. El miedo que había sembrado era mucho más poderoso. Continuamos con el siguiente relato: la figura anómala en la carretera. Las carreteras solitarias del sureste de los Estados Unidos son el escenario perfecto para las peores pesadillas. Tramos infinitos de asfalto que cruzan desiertos y bosques, donde la civilización parece un recuerdo lejano y la ayuda está a horas de distancia. Aquí es donde encontramos nuestra cuarta historia, una de las que se ha convertido en un pilar del folclore de Internet. Hay innumerables versiones de este relato, a menudo acompañadas de fotos borrosas o videos de mala calidad, que solo aumentan el misterio. La versión más contada es la de un camionero que iba en una zona remota de Nuevo México, cerca de territorio histórico navajo. Era tarde, pasada la medianoche, y lo único que rompía la monotonía de la carretera eran sus faros cortando la oscuridad impenetrable. De repente, sus luces captaron algo a lo lejos. Al principio pensó que era un animal grande, quizás un ciervo o un perro salvaje. Redujo la velocidad, preparándose para frenar, pero a medida que se acercaba, la forma de la criatura se veía terriblemente incorrecta. No se movía como un animal, parecía un coyote, pero era extrañamente alargado, desproporcionado, con patas demasiado largas y delgadas para su cuerpo. Lo más inquietante fue cómo se comportó. En lugar de huir de las luces, la criatura se detuvo en medio de la carretera y se giró para mirar al camión. Sus ojos reflejaron la luz con un brillo antinatural, casi humano, y entonces hizo algo que le heló la sangre al conductor. La criatura empezó a levantarse, pasando a cuatro patas al erguirse sobre sus dos patas traseras como una persona, pero manteniendo la cabeza y el hocico de un cánido. Su cuerpo parecía retorcerse y crujir, como si los huesos se estuvieran reajustando dolorosamente bajo la piel. El camionero, un hombre acostumbrado a los peligros de la carretera, pisó el acelerador a fondo, muerto de pánico. Al pasar junto a la entidad, pudo verla mejor por un segundo fugaz. Describió una piel pálida y sin pelo, estirada sobre un esqueleto anguloso, y una expresión en su rostro que no era un animal, sino de una inteligencia fría y malévola. La criatura no se movió, simplemente se quedó allí, viendo cómo el camión se alejaba en la noche. Este tipo de avistamientos se repiten con una consistencia alarmante. Los testigos describen a estas criaturas corriendo al lado de sus coches a velocidades imposibles para cualquier animal conocido, a veces golpeando las puertas o el techo antes de desaparecer en la oscuridad. ¿Son engaños bien elaborados? ¿O son destellos de una verdad aterradora que vive en los márgenes de nuestro mundo? Si estas historias están pareciendo tan inquietantes como a mí, y sientes esa extraña mezcla de fascinación y miedo, suscríbete y activa la campana para no perderte ninguna investigación en los rincones más oscuros del misterio. Cada nuevo caso nos acerca un poco más a la verdad, o quizás un poco más al abismo. Ahora, prepárate porque lo que viene a continuación es aún más perturbador. Seguimos con el siguiente relato: las grabaciones del rancho prohibido.
Ahora nos vamos al epicentro del fenómeno skinwalker moderno. Un terreno de más de 2 kilómetros cuadrados en Utah, conocido mundialmente como el Rancho Skinwalker. Este lugar no solo es el escenario de una historia, sino un laboratorio al aire libre de lo paranormal. Aunque la zona tiene una larga historia de leyendas locales de la tribu Ute sobre la tierra maldita, la fama mundial del rancho es mucho más reciente. En 1994, la familia de Terry y Joan Sherman compró un rancho para criar ganado, buscando una vida tranquila. Lo que vivieron los obligó a venderlo en menos de 2 años, totalmente aterrorizados. Desde el primer día, reportaron una cascada de sucesos inexplicables. Vieron esferas de luz que se movían de forma inteligente sobre los campos, actividad poltergeist dentro de la casa con objetos que desaparecían y reaparecían, y mutilaciones sistemáticas de su ganado, con órganos extraídos con precisión quirúrgica, sin una gota de sangre y sin huellas alrededor. Pero el suceso más famoso fue cuando vieron lo que parecía ser un lobo enorme, mucho más grande de cualquiera conocido, acechando a un ternero. Terry Sherman le disparó varias veces con un rifle de alto poder a quemarropa. Según su testimonio, la criatura ni se inmutó, no sangró, no cayó. Simplemente se giró, lo miró con una inteligencia tranquila y se alejó. Al seguir su rastro, vieron cómo las huellas simplemente desaparecían en medio del terreno, como si se hubiera desvanecido en el aire. Después de los Sherman, el rancho fue comprado por el multimillonario y entusiasta de los ovnis Robert Bigelow, quien fundó el Instituto Nacional para la Ciencia del Descubrimiento. Esto para estudiar el lugar. Durante años, un equipo de científicos instaló un sistema de vigilancia masivo. Los libros e informes que salieron de esa investigación están llenos de afirmaciones extraordinarias, como la supuesta grabación de voces en idiomas desconocidos y la observación de lo que describieron como portales o ventanas de luz que se abrían en el aire. Es importante señalar que estas afirmaciones no han sido verificadas por la comunidad científica en general y siguen siendo objeto de un intenso debate. La historia del rancho Skinwalker es única porque no solo se basa en un testigo, sino en una investigación sostenida, aunque controvertida. Aunque no pudieron capturar una criatura en video, la enorme cantidad de datos anómalos reportados los llevó a una conclusión inquietante. Algo con una inteligencia no humana parece operar en ese rancho. Y llegamos al último relato, la tradición oral como testimonio histórico. Para nuestra pieza final de evidencia, tenemos que retroceder el tiempo, mucho antes de las cámaras, los investigadores y el internet. La evidencia más poderosa y fundamental de los skinwalkers no es una foto ni un video, es la propia persistencia de la leyenda. Es la tradición oral de todo un pueblo que durante siglos ha vivido con el conocimiento y el miedo a estos seres. El folclore no nace de la nada. Las leyendas, especialmente las que son tan específicas como las del Jin al-Doshi, a menudo son el resultado de eventos reales, interpretados a través del prisma de una cultura, lo que hace que la leyenda del Skinwalker sea tan potente a su especificidad y su función dentro de la cultura navajo. No es un simple cuento de monstruos, es una advertencia moral contra la corrupción del poder y la violación de las leyes sagradas de la naturaleza. Pensemos en los detalles. Según la tradición, para convertirte en un skinwalker, debes cometer el acto más tabú, el asesinato de un familiar cercano. Esto simboliza la traición definitiva a la comunidad y a los lazos de sangre, que son la base de la sociedad navajo. La recompensa es el poder de transformarse, pero es un poder vacío y solitario, usado solo para la malicia, el miedo y el caos. Los animales en los que se transforman, coyote, lobo, búho, no son al azar. En la cosmología navajo,
Muchos de esos animales son mensajeros o portadores de malos presagios. El coyote, en particular, es visto como un embaucador, un ser de poder imprescindible y a menudo peligroso. Que el skinwalker adopte estas formas es una perversión de su simbolismo natural. Además, la reticencia de los navajos a hablar del tema no puede subestimarse. En nuestra cultura, buscamos compartir y publicar lo extraño. Para ellos, nombrar a la criatura es darle poder, es invocarla. Este miedo tan arraigado, transmitido de generación en generación, no es el tipo de miedo que se inventa para asustar a los niños. Es un miedo existencial, basado en la creencia colectiva que ha moldeado su sociedad. Incluso las leyendas de pueblos vecinos, como los Yute, aunque no hablan del skinwalker navajo exactamente, también describen la misma región como un lugar de poder oscuro, una tierra maldita que era mejor evitar. Esta coincidencia de temas sugiere que algo profundamente inquietante ha sido percibido en esa área durante siglos. Por lo tanto, la evidencia número 1 es el peso de la historia humana. Es la memoria cultural de un pueblo que ha coexistido con algo que no puede explicar con ciencia, pero que entiende perfectamente. Es la prueba de que a veces las historias más antiguas son las más reales. Desde los ecos imitadores de en un rancho solitario, pasando por las figuras antinaturales en carreteras nocturnas y la corrupción de la lealtad animal, hasta la investigación científica en una tierra supuestamente maldita y el profundo peso de la tradición. Las historias de los skinwalkers nos llevan a un territorio incómodo, un lugar donde la ciencia se topa con un muro y el folclore parece más real que nunca. Estas historias nos enfrentan a una posibilidad que nuestra mente moderna lucha por aceptar: que existan seres capaces de romper las reglas de la biología, seres que alguna vez fueron humanos, pero que sacrificaron su humanidad por un poder oscuro. Son un recordatorio de que en los vastos y silenciosos rincones del mundo todavía hay misterios que no están hechos para ser resueltos, sino para ser temidos y sobre todo respetados. La pregunta final no es si estas historias son empíricamente reales. La pregunta es, ¿qué representan? ¿Son el producto de nuestro miedo primordial a lo desconocido? ¿O son, como insisten las leyendas, el eco de una verdad antigua y depredadora que se niega a desaparecer? Ahora, te pregunto a ti, ¿cuál de estos relatos te pareció más convincente? ¿Crees que estas entidades son reales? ¿O que hay una explicación más lógica? Déjame saber tu opinión en los comentarios. El debate es lo único que puede arrojar un poco de luz sobre estas sombras. Gracias por acompañarme en este viaje a lo inexplicable. Si te atreves a explorar más misterios, aquí tienes otros videos que te mantendrán despierto. Aquí en Animaterror. No olvides que la realidad es muy a menudo mucho más extraña que la ficción. Hasta la próxima.